específicamente lo relacionado a diferenciar entre salud y enfermedad, ¿no? Nuestro curso específicamente se denomina patología porque etimológicamente patos, con una H después de la T, significa sufrimiento o enfermedad. Y logos, lo que conocen todos, que significa tratado o estudio. Entonces, por eso patología es el estudio de las enfermedades, ¿no? Y por eso se hace el balance entre lo que es salud, en lo cual ya han estudiado ustedes la fisiología normal, la morfología normal también con anatomía y la histología, ¿no? En fisiología normal, el curso de fisiología específicamente, ¿no? Y también la psicología. Hay que tener en cuenta el aspecto psicológico también de las personas, ¿okay? Entonces, nosotros vamos a tener el estudio de estas alteraciones. En patología, la alteración funcional o psíquica, ¿no? Que está dado por lo que es la fisiopatología y la psiquiatría, ¿okay? Y prácticamente puede involucrar todo este aspecto, el aspecto molecular, el aspecto celular que hemos dicho, ¿no? Con lo que iniciamos nuestras clases, el aspecto tisular o de los tejidos, el aspecto orgánico y el aspecto sistémico. Estos dos últimos lo van a ver en lo que es aparatos y sistemas en cuanto a alteraciones patológicas, ¿no? Pero además la morfología patológica, que es la anatomía patológica propiamente dicha. ¿Qué alteraciones? Y las alteraciones que se presentan en nuestro organismo van a tener evidencias macroscópicas. Entonces, de lo que ustedes han visto los órganos, lo macroscópico en anatomía, también en muchos casos van a encontrar la observación de las lesiones en forma macroscópica. Y esas lesiones en forma macroscópica tienen que evidenciarse también a la microscopía. Entonces se involucra todo lo que es la enfermedad. Y no solamente relacionarlos entre lo macroscópico y lo microscópico, también hay que ver qué alteraciones suceden en la fisiología. Lo que era la fisiología normal, cómo se va a alterar esa fisiología en los diferentes o en las diferentes enfermedades que vamos a conocer. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos dos últimos involucran lo que es la enfermedad, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conocer? Bien. Entonces, prácticamente la noción de enfermedad siempre va a estar matizada por el entorno cultural, social y político. ¿Okay? Muchos dicen que en medicina no debemos intervenir en política, pero básicamente es también una forma de participar dentro de la política. Y por eso es que en el Ministerio de Salud se elabora todo lo que es la política de salud para una nación, ¿no? Entonces debemos de conocer también algo de lo que es la política de salubridad nacional o la política de salud específicamente. ¿Okay? Las enfermedades comienzan como una alteración funcional, siempre. Lo característico con los síntomas. También como una alteración morfológica, ¿no? Estas alteraciones funcionales originan cambios en la morfología de determinados órganos, ¿okay? O también en el aspecto psíquico, ¿no? Lógico que nosotros no vamos a ver cómo una alteración psíquica se puede evidenciar macroscópicamente, siendo el órgano fundamental de esas alteraciones psíquicas lo que es el cerebro. Eso no se evidencia macroscópicamente. Lo vamos a demostrar sobre todo quienes hacen esta especialidad de psiquiatría con la conducta de la persona, ¿no? Por lo general esa conducta está totalmente alterada y con frecuencia terminan todos con alteraciones morfológicas, ¿no? Salvo lo que hemos mencionado en el aspecto psíquico. Luego tienen este otro cuadro, ¿no? En el cual siempre vivir más y vivir mejor, ¿no? Que es lo que está enmarcado dentro de los lineamientos de la salud, ¿no? Se supone vivir con salud
que se ve amenazada por, ¿no?, factores biológicos, factores ambientales, el estilo de vida y el sistema sanitario. En esto, el sistema sanitario es donde interviene lo que es el Ministerio de Salud, la política de salud que debe conllevar toda nación, ¿no? Pero la salud también, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que confluir para dar una verdadera salud a las personas, ¿okay? Es algo bastante difícil y que muchas veces no se cumple, ¿no? Entonces, la salud se ve amenazada por la enfermedad. La enfermedad va a producir problemas sanitarios, ¿no? Cuando hay bajo nivel de desarrollo, cuando también las patentes de los medicamentos no son los adecuados, ¿no? Muchos, por ejemplo, elaboran medicamentos que no tienen el verdadero, la verdadera disposición o disponibilidad de acuerdo a las leyes, ¿no? Y elaboran medicamentos falsos, ¿sí? Y también hay dificultades en la investigación. Por eso es que acá en la universidad, ¿no?, en la que ustedes están formando, existe el proyecto para que se inmiscuyan bastante en lo que es la investigación en salud, ¿no? De acuerdo a una determinada enfermedad que ustedes tengan a bien conocerlo más profundamente, ver cómo es que se puede llegar a tener un mejor control de ella, ¿no? Pero específicamente tenemos nosotros lo que es la última pandemia del COVID-19, ¿no?, que prácticamente no se han podido realizar estudios en nuestro medio. Los estudios que tenemos es sobre todo de muertes, ¿no? Pero a pesar de que han muerto muchas personas, no ha habido la disponibilidad ni las facilidades para realizar los estudios de necropsia, ¿sí? Porque en nuestro medio hubiese sido importante realizarlo, pero con las carencias que hay de salud en vestimenta, instrumental, en todos los hospitales de nuestro país, lamentablemente no se puede o no se ha podido realizar esos estudios, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido estudios de patología por referencia de Italia, donde sí han realizado las necropsias a pacientes fallecidos con esta pandemia del COVID. En nuestro medio no se ha hecho ninguna, ¿no? Solo los hallazgos por la evolución clínica de los pacientes que han fallecido de esta pandemia, ¿no? Entonces, hay que tener también las facilidades para poder realizar esos estudios. Lo que últimamente se está publicando, que es el dengue, también, pero en el dengue sí se puede realizar, ¿no?, estos estudios si es que el paciente fallece o cuando está en toda la evolución clínica, con lo que es el manejo de la enfermedad y también los exámenes auxiliares que se puedan realizar. Y si alguno de ellos fallece, bueno, llegar a la conclusión anatomopatológica del fallecimiento de ese paciente, ¿no? Definitivamente las autopsias o necropsias son parte de la patología, ¿okay? ¿Okay? Las enfermedades se llegan a diagnosticar mediante entrevista clínica, que es lo que van a hacer ustedes ya a partir del próximo ciclo, ¿no?, con el desarrollo de la historia clínica. Y para hacer la historia clínica tienen que conversar con el paciente, de acuerdo a un temario que está escrito en toda la historia clínica, hacerle las preguntas referentes no solo a su enfermedad, sino sus antecedentes. Y los antecedentes van desde el nacimiento hasta antecedentes familiares, ¿no? Entonces todo eso se ve acá en la historia clínica o la entrevista clínica. Luego van a realizar ustedes la exploración física, ¿no? Lo que es, aparte de la interrogación, después pide la autorización del paciente para que les permita hacer el estudio físico, ¿no?
lo que es la palpación, ¿no? Entre otras maniobras clínicas que se desarrollan, ¿no es cierto? Y la exploración complementaria, cuando ya uno llega a tener alguna certeza de qué es lo que está pasando directamente con ese paciente, explorar más dirigido la zona o el aparato o sistema donde está radicada las alteraciones más notorias. ¿Okay? Entonces, las enfermedades también pueden ser tóxicas. Muchos elementos tóxicos tenemos en nuestro medio, ¿no? Incluyendo los medicamentos. No todos responden igual a un determinado medicamento, ¿no? Para algunos pueden ser tóxicos y le dan los clásicos procesos alérgicos. Entonces hay que tener en cuenta, ese paciente ya no debe tomar ese medicamento porque siempre le va a causar estragos, le va a causar daño. ¿Okay? También vamos a tener el aspecto ambiental. El medio ambiente es también muy importante en el desarrollo de las enfermedades. El hecho simple de un cambio de clima nos afecta, ¿no? Y nos afecta de diferentes formas a cada uno. Basta que una persona tenga un resfrío común y los que están a su alrededor van a desarrollar el mismo tipo de enfermedad, ¿no? Por el aspecto ambiental. Lógico que en el ambiente también se ve una serie de otros trastornos, ¿no? Entre las cuales están consideradas las enfermedades ocupacionales o la contaminación ambiental también, ¿no? Entonces, es amplio en cada uno de ellos, ¿no? Pueden ser de tipo infeccioso, que es lo que vamos a ver nosotros, qué es lo que sucede en nuestro organismo cuando hay una infección, ¿no? O podemos decir cuando hay una inflamación. La reacción de nuestro organismo básicamente ante un proceso de cualquier tipo, primero es con una reacción inflamatoria. ¿Okay? Y vamos a tener que mencionar cuál es la diferencia entre inflamación e infección. No es lo mismo. ¿Okay? Si alguien tiene una idea de la diferenciación, lo puede decir con toda libertad. ¿Okay? Y también van a tener ustedes enfermedades que no son infecciosas. Por ejemplo, las clásicas neoplasias. Y de las neoplasias las que corresponden a cáncer, ¿no? Que cada año van en aumento, ¿no? Y todos nuestros órganos son susceptibles de padecer de una neoplasia maligna. ¿Okay? Lógico que hay muchos factores que van a contribuir al cáncer. Y precisamente nosotros tenemos un capítulo en patología que es hablar de neoplasias, tanto benignas como malignas, ¿no? Y sobre todo la neoplasia maligna, el aspecto genético, ¿no? O el aspecto de la patología molecular, que va a ser muy importante para determinar esta neoplasia maligna, ¿no? Dentro de las alteraciones también que no son infecciosas, podemos tener alteraciones endocrinas, ¿no? Nutricionales y metabólicas. ¿Okay? Pueden estar relacionadas entre ellas, sí, ¿okay? Pero el grupo de enfermedades endocrinas, ¿no? Va a ser bastante variado. ¿Okay? También van a tener ustedes el rubro de enfermedades mentales, que no lo abarcamos nosotros. En psiquiatría lo van a ver con mayor precisión, ¿no? Las alteraciones mentales, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Eso sí, a muchos les va a llamar la atención y van a verse bastante atraídos por esas alteraciones, ¿no? Y además, las enfermedades degenerativas. Enfermedades degenerativas que por lo general están relacionadas con la edad de los pacientes, ¿no? Cuando se llega a la senectud, va a haber degeneración de muchos de nuestros órganos, y entre ellos especialmente a nivel cerebral, con la presencia de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson.
¿no? Que ustedes lo van a ver o ya lo han visto en lo que es Morfo 4, ¿no es cierto? En neurología, ¿no? Neuropatología especialmente. Bien, ustedes probablemente han visto un esquema de un árbol en el cual se simboliza lo que es toda la medicina, ¿no? Yo escogí ese, en el cual establece una especie de puente, ¿no? Y que enmarca específicamente también, al igual que el árbol, ¿no? La evolución de nuestra carrera. Para llegar a ser médicos tenemos que atravesar todos estos pilares, ¿no? Biología, anatomía, fisiología, histología, ¿no? Las diferentes especialidades médicas también, pediatría, ¿no? Pero entre ellas está patología general, que es lo que vamos a hacer ahora en este ciclo. Y el siguiente ciclo van a hacer ustedes la patología especial, que ya significa llegar a cruzar el puente para llegar a ser médico. Porque patología especial lo van a ver ustedes junto con lo que es ya la medicina interna y las especialidades de toda la medicina. ¿Okay? Entonces, a esto deben llegar ustedes. Si es posible más allá, también, ¿no? Porque cada vez nuestro campo médico se está ampliando mucho más, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos lo que es la patología molecular, que tiene bastante aceptación, y sobre todo ustedes que están más en la investigación van a llegar a conocer mucho mejor ese aspecto dentro del campo médico. ¿Okay? Entonces, no hay que detenernos, hay que cruzar el puente, ¿no es cierto? Bien, en base a esta introducción, ¿qué es patología? Etimológicamente, patos, enfermedad, sufrimiento. Logos, estudio o tratado de la enfermedad. ¿Cómo se define la patología? ¿No? Como todo en ciencias médicas, es una rama de la ciencia médica que va a estudiar los cambios estructurales y funcionales de las células, de los tejidos y los órganos que se producen en toda enfermedad, ¿no? La afectación de una enfermedad a los diferentes órganos, ¿no? Y en el aspecto docente, la patología es una disciplina que interrelaciona las ciencias básicas con la práctica clínica. Y cuando lleven ustedes la parte clínica, va a haber un rubro en los diferentes hospitales en donde van a rotar que corresponde a los correlatos clínicos patológicos, en el cual van a tener ustedes que desarrollar un caso, ¿no? De un determinado paciente que están viendo, ¿no? Durante su práctica clínica, y van a tener que establecer toda la historia, los exámenes auxiliares, a qué conclusión han llegado, y también se invita a un patólogo para que nos haga la relación clínico-patológica, ¿no? La patología confirma la evolución, ¿no? Pero no solamente con pacientes vivos. Si fallecen esos pacientes también, ¿no? Claro. ¿No? Si fallece el paciente también se hace la correlación clínico-patológica para ver la causa de muerte. Y que en cierta forma ese es el producto final de una realización de una autopsia o necropsia, ¿no? ¿Okay? Muchos a veces no les gusta hablar de autopsia, a otros sí, ¿no? Y prefieren, entre los que no les gusta hablar de autopsia, hablan de necropsia. En realidad es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Pero los que se oponen dicen que autopsia es verse a uno mismo, ¿no? Y no puede ser, porque uno mismo no se puede autopsiar,
¿no? En cambio, lo que es mejor necropsia, ¿por qué? Porque uno ve al muerto, al cadáver, ¿no? Pero quien empleó el término de autopsia no era porque uno mismo se realice la autopsia, sino porque uno se ve a sí mismo por ser semejantes, por ser seres humanos. Entonces los cambios que se producen en ese ser humano, si uno también coge en alguna oportunidad esa misma enfermedad, va a tener los mismos cambios, en mayor o menor grado, ¿sí? ¿No? Entonces hacia eso se refiere el término autopsia, verse a uno mismo como ser o ente, ¿sí? No es que uno mismo se haga la autopsia, bajo ningún punto de vista. Bien, tradicionalmente entonces la patología se subdivide en patología general, como hemos dicho, estudia las reacciones básicas de las células y de los tejidos ante toda agresión o nox. Y la patología especial o sistémica estudia las reacciones específicas de órganos y tejidos especializados ante una determinada enfermedad. ¿Sí? Por eso en patología especial ustedes van a comenzar casi siempre con lo que es patología del aparato respiratorio. Y van a ver desde lo que es las enfermedades denominadas EPOC hasta todas las enfermedades ya más específicas de acuerdo a un determinado agente causal, ¿no? Todo lo que se desarrolla en el aparato respiratorio, en cada uno de sus órganos, ¿no? Y entre ellos van a hablar de la enfermedad más común de nuestro medio, que es la tuberculosis, ¿no es cierto? Aparte de hablar de esa enfermedad infecciosa, van a hablar también de neoplasia, la neoplasia del aparato respiratorio, que más se pueden presentar, ¿no? Bien, a través de la historia la patología también tiene sus determinados capítulos, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad existía lo que es la patología del hombre social, ¿no? La enfermedad era considerada como un castigo de los dioses, ¿sí? Y eso se evidencia cuando uno lee lo que es la historia universal, ¿no? Incluso en la misma Biblia, los determinados pueblos que no obedecían el mandato de Dios, ¿no? Sea cual sea el Dios, ¿no? Sufría los estragos de una epidemia, de un cataclismo o de alguna otra alteración, donde al igual que nosotros hemos tenido la pandemia, donde han muerto muchos de nuestros connacionales, también sucedía eso en la antigüedad. Pero los antiguos creían que era un castigo de Dios. ¿Okay? Hoy en día ya nos hemos alejado de esos conceptos. Hasta que llegó el concepto de que la patología era propia de una determinada persona, la patología individual, la enfermedad con signos y síntomas diferentes para cada persona. ¿Okay? ¿No? Luego, la patología orgánica, que fue considerada por Morgagni, ¿okay? Que correlaciona síntomas y lesiones en los órganos. Ahí ya comienza a estudiarse qué síntomas están relacionados con determinados órganos, ¿no? ¿Okay? Luego, la patología tisular, Bichat. ¿Por qué recuerdan a Bichat? Por la bola de Bichat, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Bichat también tuvo injerencia en la evolución de la medicina. ¿Por qué? Porque lo que se altera, él mencionó de que lo primero que se alteraba eran los tejidos de nuestro organismo, ¿no? Y luego viene el padre de la patología, Virchow, hace ya del siglo XVIII, creo, o si mal no recuerdo, en que establece que la célula es la base de la enfermedad. Y es lo que hacemos. Por eso estudiamos primero las lesiones celulares en patología, porque es la base para la aparición de muchas enfermedades. ¿Okay? No se olviden, Virchow,
Incluso en inflamación van a tener ustedes lo que es la tríada característica de Virchow, ¿no? Luego, la patología subcelular, ya los avances posteriores en el que tenemos a Ruska, que descubre el microscopio electrónico, ¿no? En el cual, ¿no?, prácticamente se involucra mucho más el estudio de la célula, se profundiza más hacia el interior de la célula, ¿no?, y representa un avance en lo que es la histología y por ende también en la histopatología. Por último, vamos a tener la patología molecular con Milstein, Kohler, mediante la aparición de los anticuerpos monoclonales, ¿no?, y con Müller con lo que es el hallazgo o la creación del PCR, de la proteína C reactiva, ¿no? Entonces, hoy en día se siguen prácticamente con avances mayores en todo lo que es la patología molecular, ¿no? Y ustedes van a tener oportunidad de conocerlos y verlos, sobre todo, ¿no?, en nuestro curso y también en otros cursos. ¿Cuál es la base del estudio de la enfermedad en patología? Definitivamente la etiología. Ustedes en toda enfermedad van a tener el agente etiológico, ¿no es cierto? Hay que conocer el agente causal, siempre. Pues ustedes dirán, hay algunas enfermedades que no tienen agente etiológico, pero no son consideradas enfermedades. Muchas veces se les considera como síndrome, nada más, no como enfermedad. La enfermedad siempre va a tener un agente etiológico determinado, ¿no? Por ejemplo, lo que antes se conocía como SIDA, que era el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hoy en día se le llama más enfermedad por VIH, porque es un virus el que causa esa enfermedad, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no es cierto? Entonces ya tiene un agente causal, ya muchos no emplean el término de SIDA, el síndrome. Doctor, ¿y dónde entrarían las enfermedades idiopáticas? Las enfermedades idiopáticas prácticamente son aquellas que no van a tener un determinado agente, ¿no?, y que van a quedar solamente como enfermedades, ¿no?, o no como enfermedades, sino como síndromes específicamente, ¿okay? Bien, y por eso es que el cuadro clínico, que es muy importante, comprende los signos y síntomas que presenta el paciente, ¿no? Ustedes van a tener, de acuerdo a cada aparato o sistema, un determinado grupo de signos y síntomas. Por ejemplo, la fiebre, ¿cómo es considerada? ¿Un signo? ¿Es un signo? ¿Un síntoma? Es un signo. Es los dos. Es un signo y es un síntoma. ¿Por qué? Porque uno ve al paciente por qué tiene fiebre y lo puede medir con el termómetro, ¿no? Y es un síntoma también. ¿Por qué? Porque el paciente tiene la sensación de fiebre, ¿no es cierto? Aumento de temperatura corporal. Por eso es que hay algunos signos que también a la vez son síntomas, y uno de ellos es la fiebre. Y la fiebre se presenta por lo general en toda enfermedad infecciosa. Cada vez que se habla de fiebre, con toda seguridad es una infección. Ahí sí, ¿okay? Porque es el signo característico, ¿no? Los síndromes, por ejemplo, acá son signos y síntomas de un determinado aparato o sistema, ¿okay? Por ejemplo, ustedes van a tener síndrome digestivo, ¿no? Caracterizado muchas veces, el paciente tiene dolor abdominal, tiene náuseas y vómitos, tiene diarrea, ¿no? Es un síndrome digestivo. Pero hay que encontrar el agente causal, ¿no es cierto?, para dar con el diagnóstico de la enfermedad, ¿okay? Luego, si tienes cuadro clínico y si tienes toda la elaboración de los síndromes, puedes dar un diagnóstico presuntivo.
El diagnóstico presuntivo puede ser uno o más. Está en relación a los síndromes que se presentan. ¿Okay? La fiebre por sí sola es un síndrome. A pesar de que es un signo y un síntoma, la fiebre es un síndrome. Muchos hablan de síndrome febril. Ya una vez que encuentras a qué se debe la fiebre, recién ahí se convierte en enfermedad. ¿No es cierto? Que ahí encuentras el agente causal. Entonces, pero para llegar al diagnóstico definitivo necesitas de exámenes auxiliares. Hoy en día hay una gran variedad de exámenes auxiliares, ¿no? Antes los exámenes de laboratorio eran los más característicos o la radiografía. Hoy en día hay ecografía, tomografía, ¿no? Resonancia. ¿Sí? El ecodoppler, ¿no? La misma tomografía hay en 3D, 4D, ¿no? Con contraste. Entonces, una gran variedad de esos exámenes auxiliares. ¿Sí? ¿Sí? Luego, el diagnóstico definitivo, la enfermedad. Basta que uno de esos exámenes auxiliares te dé positivo para que llegues al diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí llegamos recién al diagnóstico. Y con el diagnóstico podemos establecer un pronóstico para el paciente. Y no agregado aquí en lo que es patología, lo que es el tratamiento. Porque en patología no damos tratamiento, ¿no? Ustedes lo van a ver más en la práctica clínica, lo que es el tratamiento para determinadas enfermedades. ¿Cierto? Entonces, hasta ahí se llega muchas veces en patología. El ejemplo característico que hemos anotado acá es lo que sucede con la tuberculosis pulmonar. La etiología, definitivamente, el Mycobacterium tuberculosis, ¿no es cierto? Que hoy llamado también bacilo de Koch. Hasta las 5 tenemos, ¿no? Sí. Okay. La patogenia. Tenemos que establecerlo en base a las propiedades biológicas del germen o del agente causal, ¿no? Que contiene enzimas proteolíticas que destruyen las células parenquimales o las células del pulmón. ¿Okay? Cuadro clínico, signos y síntomas del paciente, inclusive con los hallazgos al examen endoscópico, a la palpación y a la auscultación, ¿no? Que es parte del examen clínico, palpación y auscultación. ¿De acuerdo? Luego, elaborar el cuadro del síndrome. Es lógico que está antes de establecer el diagnóstico. Va a tener el paciente un síndrome respiratorio, puede también tener un síndrome digestivo, de hecho tiene un síndrome infeccioso y lo que se considera como síndrome general. En el síndrome general está la baja de peso, ¿no? Y definitivamente lo que es el adelgazamiento del sujeto, que puede estar enmarcado también dentro de lo que es desnutrición, ¿no? Y que abarca precisamente el aspecto general de un síndrome. El diagnóstico presuntivo, que se da en base a los síndromes. Si uno tiene estos síndromes respiratorios, ¿no? Puede ser una bronconeumonía, puede ser una neumonía o puede ser una tuberculosis pulmonar. Siempre la tuberculosis está asociada a desnutrición, entonces también se involucra este diagnóstico presuntivo. Pero si es un paciente de mayor edad y que presenta también cuadros respiratorios, hay que pensar en una neoplasia maligna, tumores malignos del aparato respiratorio. ¿Okay? Exámenes auxiliares. Si uno piensa definitivamente que es tuberculosis, los exámenes auxiliares específicos para esa enfermedad, ¿no? Lo característico es radiografía de tórax y pulmones, el PPD o tuberculina, el examen seriado de BK en esputo, por lo menos 3 muestras, pero esputo, ¿no? Y en el laboratorio siempre, si no llevan el esputo, si es solo saliva, se lo rechazan. Tiene que ser esputo, que prácticamente
se vectore, pero que sea de la vía respiratoria interna. ¿Okay? Muchas veces, ¿no? En base a esto, al diagnóstico presuntivo con la ayuda de los exámenes auxiliares, vamos a dar el diagnóstico definitivo. Si estos exámenes auxiliares relacionados o basta con el BK en esputo del paciente que salga positivo, definitivamente es una tuberculosis pulmonar, ¿no? Pero hay que ver el pronóstico, porque todas las enfermedades tienen una fase aguda, una fase crónica, ¿no es cierto? Entonces hay que ver el pronóstico. ¿Ve? ¿Puede tratarse de una tuberculosis? Sí, ¿no? Pero si es solamente velamiento pulmonar por la radiografía, ¿no? Se le da el tratamiento y puede ceder los síntomas fundamentales de esta enfermedad. Pero, ¿no? Si es una tuberculosis cavitaria, lo que se conoce comúnmente como una caverna tuberculosa, ¿no? También hay que diagnosticarla y eso se ve radiográficamente. Por lo general es en el ápice del pulmón derecho, siempre, la zona cavitaria. Y si el paciente tiene complicaciones posteriores, hay que operarlo. Porque esa zona del lóbulo apical derecho prácticamente ya no va a funcionar. Por la caverna, porque ha destruido todo el parénquima pulmonar en esa zona, ¿no? Y es candidato a ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? El paciente puede estar sin una parte del pulmón. ¿Okay? Entonces, ya es otro pronóstico. O si el paciente llega a desarrollar una tuberculosis miliar, ¿no? La tuberculosis miliar es la diseminación de la tuberculosis a los dos pulmones, y no solamente a los dos pulmones, también se disemina al hígado, a los riñones, ¿no? y al aparato digestivo. Entonces, esa tuberculosis miliar prácticamente ya el pronóstico es muy malo, ¿no? Es algo similar a un cáncer que se ha diseminado en el organismo o que ha dado metástasis a muchos órganos. Entonces, el pronóstico ya es malo, ¿no? Entonces, igual sucede con la tuberculosis miliar, la diseminación tuberculosa. ¿Okay? Por ejemplo, muchas veces se dice que en los casos de tumores malignos, ¿no? Se diagnostica dónde prácticamente se ha originado el tumor maligno y se le programa para una cirugía de ese órgano. Pero cuando el cirujano abre, ¿no? el cuerpo del paciente para ver determinado órgano, va a encontrar de que otros órganos ya están sembrados por el tumor maligno. Entonces ya el cirujano no opera. Lo que hace es cerrar directamente, ¿no? Porque la tumoración maligna ya se ha diseminado a todos los demás órganos. No va a solucionar nada con operar o sacar el tumor del órgano de origen, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también eso. Toda enfermedad que se disemina prácticamente es de mal pronóstico. Bien. Nuestra patología tiene todos estos campos de estudio, ¿sí? ¿No? La citopatología, que lo conocemos más como con el nombre de Papa Nicolau. ¿Y qué viene a ser el estudio citológico? Por lo general hemos conocido este término por el estudio cérvico-vaginal. Pero recuerden que nuestro organismo, nuestra anatomía, tiene también otros tipos de secreciones. Entonces, si uno sospecha, por ejemplo, de una neoplasia maligna en pulmones, también puede tomar secreción bronquial y hacer un estudio citológico,
¿no? No solamente el Papa Nicolau es para cuello uterino, también para otras secreciones orgánicas, ¿no? Por eso es que a veces en histología les pregunto, ¿no?, a sus compañeros, cuando hacemos el genital femenino, si el Papa Nicolau se pueden hacer los varones. La respuesta generalizada es no. Pero sí se puede hacer. Solamente se hace en la mujer. ¿Okay? Pues ahora ya no tengan ese concepto. El Papa Nicolau también se pueden hacer los varones. ¿Por qué? Se emplea en otras secreciones y la finalidad es la misma: encontrar células malignas, ¿sí?, en esa secreción que puede derivar de cualquier otro órgano. ¿No es cierto? Entonces, el Papa Nicolau es solo el nombre de la coloración. Y se le denomina así porque fue Papa Nicolau quien hizo o creó esa coloración, precisamente para determinar el cáncer de cuello uterino. Se inició ahí, con el estudio de secreciones cérvico-vaginales, pero hoy en día se generaliza. Es la histopatología, que puede emplear el estudio biópsico y los especímenes quirúrgicos o los órganos que se extirpan mediante operación. ¿Okay? También se estudian en patología. Por ejemplo, ustedes saben que hay biopsias de cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Hay biopsia gástrica, van a tener ustedes biopsia del esófago, ¿no? ¿De dónde? También. ¿No? ¿Okay? Biopsias bronquiales también hay. Sí. Entonces, esas biopsias, que son partes pequeñas de un determinado órgano o un determinado tejido de nuestra anatomía, necesariamente tienen que ser estudiados en patología, porque es nuestra especialidad para estudiar qué cambios hay en esa biopsia. Pero la biopsia siempre resulta un fragmento muy pequeño de un determinado órgano o de un determinado tejido. ¿Okay? Por ejemplo, el estómago, ¿cuánto mide? Ya lo han estudiado en anatomía, en una persona adulta. No me van a decir que es difícil medirlo porque es medio curvo. No. 15 centímetros. Aunque también no es igual en un adulto que en un niño, ¿no es cierto? Lógico, las biopsias por lo general de estos órganos son mayormente en adultos. Entonces, 25. bueno, el estómago tiene una buena longitud, ¿no? Abarca más allá de los 10 centímetros, incluso se acerca a los 20 centímetros. Imagínense con un endoscopio, que es la forma como se toma la biopsia, se introduce hasta determinada región del estómago y se ve dónde está la lesión. Entonces, de ahí donde está la lesión se toma la muestra. Depende del gastroenterólogo, puede tomar 2 o 3 muestras de la zona de lesión. ¿Okay? Entonces, esas 2 o 3 muestras son pequeñísimas, no llegan ni al medio centímetro de longitud. ¿Okay? Mide 2 o 3 milímetros. Entonces, eso se procesa histológicamente para el estudio microscópico. Y casi siempre es con la coloración hematoxilina eosina, que ustedes lo conocen por histología, ¿no? Si bien es cierto que ustedes han visto estómagos, pero en cortes histológicos mayores para ver el epitelio, la capa muscular, ¿no?, hasta la serosa, en la biopsia no. En la biopsia solo se ve la parte de la mucosa. ¿Okay? No puede hacerlo más profundo porque puede perforar el estómago.
y en lugar de realizar un buen estudio puede ser peor para el paciente. Perfora la víscera y puede llevar a otro fin. Entonces la biopsia siempre es pequeña, sea cual sea el órgano que se esté estudiando. Lógico que hay biopsia de piel también, es lo más externo, lo más accesible. Y en la piel puedes tomar la lesión de todo el tumor o de toda la lesión, o si quieres bordes libres, tomas una especie que se conoce con el nombre de losange de piel, que es como si fuese un ojal, ¿no? Por eso se le llama así, para poder observar los bordes de sección de la lesión. Luego tienen el estudio de autopsia o necropsia, ¿no? Lo que les decía, algunos utilizan el término autopsia, otros necropsia. ¿Okay? Pero hay que tener en cuenta que hay dos tipos de autopsias o necropsias. Uno que son las autopsias médicas, que se realizan en cualquier hospital, ¿no? Ya sea del Ministerio de Salud o del Seguro Social, ¿okay? Pero que requieren siempre la autorización del familiar más cercano o más directo. Siempre. Si el familiar no autoriza, no se hace. ¿Okay? Eso es preponderante en las autopsias médicas. ¿Okay? Y no es de cualquier familiar, siempre, si son menores de edad, papá o mamá. Se autoriza a la mamá, ya no tiene nada que ver el papá, se hace. Basta que uno de ellos acepte y se realiza la autopsia. Puede haber líos después, pero esos líos serán entre los esposos, ¿no? Luego, si son personas mayores y solteros y no tienen padre, los hermanos, es por sucesión, ¿no? Los hermanos, inclusive el hermano mayor, si es que no ha fallecido el mayor, es el que autoriza. Pero siempre es mandatorio la autorización del familiar, no se puede realizar así nomás. ¿Qué pasa si uno lo hace así nomás? El familiar te enjuicia y con toda seguridad vas a perder el juicio. Te corres el riesgo de que te anulen el ejercicio profesional. ¿Okay? Porque estás haciendo algo que no debería hacerse si no hay autorización. ¿Okay? En cambio, las autopsias médico-legales sí se realizan sin autorización del familiar. Y las autopsias médico-legales no se hacen en hospitales, salvo que el juez lo autorice, ¿no? Porque tiene mandato legal, tiene que ser con autorización del juez o con autorización de la Fiscalía de la Nación. Por eso se le llama médico legal. Y se realiza en la morgue, por lo general en las zonas o en los departamentos donde hay morgues, ¿no? Y si no hay, lo pueden realizar dentro de un hospital, sí, pero con esa autorización de la Fiscalía. Bueno, y ahí no hay familiar que se oponga, se realiza de todas maneras. ¿Sí? Y muchas veces ustedes van a ir a hacer el CESIGRA o el SERUM, hoy en día se denomina así, Servicio Rural Urbano Marginal, y ahora van con título, ¿no es cierto? Hacer el Servicio Rural Urbano Marginal. Van a, por lo general, a provincia, a las zonas más alejadas. ¿Sí? Y muchas veces se encuentra un cadáver en una zona alejada del hospital o de esa región y lo llevan a donde está el médico. Y el médico debe hacer la autopsia. Porque tiene mandato legal. El fiscal autoriza. Ahí no hay, no sé, nunca he hecho autopsia. Y sucede muchas veces. A veces ustedes pasan los años de estudio y no han realizado autopsia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros?
siempre que estén en un lugar alejado, siempre hay alguien en el centro de salud que conoce de esos procedimientos. Entonces las buenas relaciones siempre, como se dice, siempre son buenas, ¿no? Incluso se ofrecen, ¿no? Es una persona que a veces no tiene mayores estudios, ¿no? Que con las justas ha llegado a ser auxiliar de enfermería muchas veces, ¿no? Pero le ha gustado hacer la prosección, igual como se realiza en anatomía, pero ellos se han acostumbrado a hacer las autopsias. Entonces siempre hay que ayudarse con ellos, ¿no? Incluso con los años que tienen ya hasta le dicen el diagnóstico que tienen. ¿Sí? O sea, uno observando aprende, observando y haciendo, ¿no? Entonces siempre hay que tener esa la ayuda, ¿no? Así sea de una persona que no tenga mayor estudio en medicina, lo puede hacer y por la práctica lo puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, esto siempre, ¿no? Autopsia o necropsia en lugares alejados, ahí no hay mascarilla, no hay nada a veces, ¿no? Ni guantes, no hay bisturí. Así es. Bien, luego tenemos la microscopía electrónica. La microscopía electrónica, que es de dos tipos, la microscopía electrónica de barrido y la microscopía electrónica de transmisión, ¿no? Esta microscopía electrónica ha resultado darnos un gran avance en todos los estudios de la ultracelularidad, ¿no? El estudio ultramicroscópico de todos nuestros tejidos. ¿Sí? Incluso, si no hubiese esa microscopía electrónica, hasta ahora estuviésemos como en la antigüedad de conocer solamente la parte macroscópica o cómo se idearon los primeros histólogos para ver cómo es una determinada célula con el microscopio óptico, ¿no? Pero con la microscopía electrónica se ha llegado a estudiar las funciones y se ha llegado a estudiar también qué otros elementos intervienen dentro de la misma célula o de los mismos tejidos. Microscopía electrónica de barrido, que ustedes deben conocer, se le denomina así porque ve solamente la superficie, ¿no? Por ejemplo, en esa microscopía electrónica de barrido nosotros hemos conocido de que la superficie de la célula hepática tiene sus microvellosidades. La misma superficie de lo que es el intestino delgado también, sus microvellosidades o vellosidades intestinales, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Y luego tiene la microscopía electrónica de transmisión. La de transmisión es para ver la profundidad de las células, las organelas que constituyen a cada una de las células de nuestro organismo, ¿no? Y cuál es la función que van a ejercer cada una de ellas, ¿cierto? ¿Sí? En nuestro medio creo que con las justas queda un solo microscopio electrónico. Antes había como 4, ¿no? Antes tenía el Hospital Loaiza, creo que ya no lo tiene ahora. Cayetano Heredia también lo tenía, ¿no? Yo hice mi especialidad ahí y nunca conocí el microscopio electrónico porque se malogró y ya no se volvió a comprar. Luego, en la Universidad Agraria, en el estudio, en lo que es el estudio de la papa, precisamente se llegó a tener la gran variedad de papas que tenemos en nuestro medio por el estudio de microscopía electrónica. Y es el único microscopio electrónico que existe en la actualidad. ¿Sí? Ya en los demás hospitales, como la FAP, que también tenía, ya no lo tienen, ¿no? ¿Por qué razón? Porque antiguamente esos microscopios electrónicos fueron donados por uno de ellos, sobre todo de Cayetano,
fue donado por la Philips, ¿no? Era un aparato muy grande que necesitaba todo un ambiente como este tamaño. ¿Por qué razón? Porque necesitaba ser refrigerado, ¿no? ¿Por qué razón necesitaba ser refrigerado? Porque utilizaba electrones, por eso se le llama microscopio electrónico. No es porque sea eléctrico, no. Electrónico porque necesitaba electrones para su función. Y la resolución se daba precisamente con esos electrones, ¿no? Entonces, con esos microscopios que fueron donados, al malograrse, ya no hubo reemplazo. ¿Por qué razón? Porque es costoso el mantenerlo. nuevo costaba más, o repararlo costaba más que uno nuevo. Pero como nuestro medio es bastante limitado, ya no se compraron ni nuevos ni se repararon, ¿no? Entonces quedó ahí. Y entonces la microscopía electrónica ha logrado un gran avance para la biología, la microbiología, la histología y también patología. Luego tenemos la inmunopatología, que comprende lo que es aplicar a la patología o al estudio microscópico algunos elementos inmunológicos. Elementos inmunológicos que más se conocían con el nombre de marcadores tumorales. Y se inició así, con el estudio de marcadores tumorales, ¿no? Que después se conoció con el nombre de inmunohistoquímica. ¿Sí? ¿Y por qué razón marcadores tumorales? Porque en nuestro medio muchas veces uno diagnosticaba una neoplasia maligna y no llegaba a la definición, ¿no? Se conocía así por el estudio microscópico de que era una neoplasia maligna por las alteraciones celulares, pero difícil llegar a determinar de qué tejido, de qué órgano era. Y algunos, ¿no?, siempre anotaban en su descripción o en su diagnóstico final, ¿no?, neoplasia maligna indiferenciada. No se sabía de qué célula provenía ni de qué órgano, ¿no? Entonces era ese límite. Y surgió ahí esto que corresponde a lo que es la inmunopatología o los marcadores tumorales o inmunohistoquímicos. Se llegó a la conclusión de que todos los tejidos de nuestro organismo tienen un determinado antígeno. Entonces se emplearon diferentes antígenos para marcar determinadas células. Y mediante esos marcadores, por eso se le llama así, marcadores tumorales, se llegó a determinar de qué célula originaba esa neoplasia maligna. Entonces hoy en día ya no hay neoplasia maligna indiferenciada. Por eso es que los procesos de marcadores tumorales se pueden hacer en el INEM, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, o también en lo que es, ¿no?, lo que corresponde a algunas clínicas dedicadas al estudio o al tratamiento de enfermedades tumorales. En el hospital de empleados también se realizan estos procesos, ¿no? ¿Sí? Pero tienen un costo bastante elevado. En el seguro social puede cubrir parte de la seguridad social del trabajador, pero si está en una clínica, olvídate. En el mismo neoplásica, si es un paciente que no tiene el seguro integral de salud, el costo por cada examen, por cada marcador tumoral, rebasa los 1.000 o los 2.000 soles. Y hay muchas personas que no tienen esa cantidad. Entonces, a veces los familiares ya hacen alguna actividad o recurren a hacerse préstamos para poder llegar al diagnóstico de alguna neoplasia maligna. Y la biología molecular, que es parte también de esto y que ustedes lo van a comprender mucho mejor con
las clases que vamos a ir desarrollando. ¿Ves? Bien, acá tienen algunos ejemplos, lo que es la citopatología. Esto lo han visto también en Morfo 3, en caso del cuello uterino, la citología del cuello uterino, ¿no es cierto? ¿Sí? Un estudio normal, un estudio de displasia leve, displasia moderada y displasia severa y cáncer, muy parecido, ¿no? Cuando se diagnostica displasia severa, siempre es sinónimo de cáncer, en el estudio citopatológico. ¿Sí? Cuello uterino en este caso. Por eso le decía que el Papa Nicolau ya no es exclusivo del cuello uterino, una secreción bronquial. Las células cilíndricas ciliadas, característica del epitelio bronquial, ¿no? Entonces, también se estudia citológicamente. Cuando uno observa así las células homogéneas que corresponden a un determinado tejido, prácticamente es negativo para cáncer, ¿no? Pero si observan esto, Indiferencia. cuando lleguemos al estudio de neoplasias malignas, sobre todo, vamos a ver de que hay un gran proceso de diferenciación o indiferenciación de las células. Aquí no sabemos a qué corresponden cada una, ¿no? ¿Okay? Pero sí sabemos que son de aparato respiratorio. Y si vemos eso, ¿no? Con células así totalmente variables que corresponden a un mismo tejido, definitivamente eso es un cáncer. ¿Sí? Eso dentro de lo que es la citopatología. Luego la histopatología o patología quirúrgica, ¿no? Las biopsias, muestras pequeñas, ¿sí? Siempre se le llama biopsia porque es siempre de una persona viva. Bio, vida, o sea, ver en vida, ¿cierto? Las funciones post-mortem. Por ejemplo, muchas veces, estas funciones post-mortem se realizan sin autorización del familiar. El sujeto fallece, pero si persiste la duda de cuál es la causa de muerte. Si es una neoplasia digestiva, si es una neoplasia de vía respiratoria, el clínico mismo va a solicitar al servicio de patología realizar una endoscopía del cadáver. Entonces hace la endoscopía o la broncoscopía hasta que llega a ubicar la lesión y de ahí toma la muestra. Y esa muestra se estudia en patología para verificar si se trata o no de una neoplasia maligna. Pero estas funciones post-mortem, ¿no? Solamente se realiza dentro de las 24 horas de muerte del sujeto. Más allá, no. Se considera que después de las 24 horas de haber fallecido el paciente, ¿no? Ya viene la descomposición orgánica. Entonces, si intenta, el clínico les pide que hagan de todas maneras la biopsia, no. Pasó 24 horas, ya no, el tejido ya no sirve, se descompone. Y más si ha fallecido, más rápido todavía viene la descomposición. ¿Sí? Luego tienen los especímenes quirúrgicos o también llamadas piezas operatorias. Por ejemplo, acá en este ejemplo tienen ustedes acá el estudio de un útero, ¿no? Muchas veces el útero se estirpa, sobre todo en mujeres ya de edad avanzada, para ver qué alteración hay. O si ha tenido mioma y la señora es de avanzada edad, ¿no? Se confirma si es que ha tenido tumoraciones benignas del músculo uterino. ¿Okay? A veces también pueden resultar neoplasias malignas.
Bien, acá tienen diferentes tipos de biopsias, ¿no? La biopsia se le denomina de acuerdo al lugar donde se va a tomar la muestra. ¿Okay? La biopsia de piel o punch de piel muchas veces, o puede ser también por... Hasta las 5 tenemos, ¿no? Sí. Después de las 5, ¿verdad? Tienen ustedes... Seguimos acá, de 5 a 7. Seguimos en esta hora, ¿no Sí. es cierto? Entonces, vamos a terminar esto y les voy a dar un break. A ver. Acá tienen las autopsias o necropsias, ¿no? Que ya hemos dicho que se realizan siempre dependiendo de cómo. Puede ser si es un estudio clínico en un hospital o si es en la morgue, que tiene otro rubro de especificación. Bien. Observen esta vista. Una bebé y una persona adulta mayor. Ambos en proceso ya de autopsia. Se abrió toda la parte media. ¿Okay? Todo tiene su técnica, ¿no? En niños o en varones no hay problema con lo que es, siempre se corta, ¿no? En Y. Muchas veces se hace la disección en Y, por debajo de la subclavia. ¿Okay? Entonces, se realiza hasta llegar al borde superior del pulso. La apófisis. En cambio, en damas, muchas veces se obvia, se hace la disección a partir de la glándula mamaria, por debajo. No se corta desde arriba, sino por debajo de la glándula mamaria. ¿Okay? Esto de la disección entonces no va de la subclavia, ¿no? Sino por debajo de la glándula mamaria en damas. Siempre. ¿Okay? Aunque ven la diferencia, es una niña de escasos 6 meses, creo que tenía esta bebé, y la señora, ven ustedes que es obesa, ¿no? El diagnóstico fue el mismo. Lógico, más grave en uno que en otra, más grave en la bebé, ¿no? Y la bebé resultó una tuberculosis miliar diseminada. Y en la señora también fue igual, una tuberculosis miliar, ¿no? Por eso a veces siempre se dice gordura no es salud, ¿no? A pesar de haber sido un poco obesa la señora, que nos costó trabajo subirla a la mesa de autopsia, ¿no? 6 tuvimos que subirla. Entonces, en el diagnóstico también resultó una enfermedad muy común en nuestro medio, que es la tuberculosis. Microscopía electrónica, ya hemos dicho, ¿no? Los hallazgos, los estudios de las organelas. Esto, ¿lo recuerdan ustedes? Un hepatocito, ¿no? Con la esquematización de todo lo que es las organelas, el núcleo, ¿no? Ustedes dirán, microscopía electrónica, pero en color. No. Es un esquema. Ajá. Sí. Porque la microscopía electrónica solo es en blanco y negro. A pesar del avance de las técnicas de microfotografía, no se ha llegado a establecer color al estudio de microscopía electrónica. Todos son en blanco y negro. ¿Sí? Y a veces uno está perdido en la microscopía electrónica, ¿no? Si no nos señalan qué es, no vamos a poder recordar. Y este es ejemplo de inmunopatología. Por ejemplo, uno puede tener, ¿no?, una coloración hematoxilina eosina con estas células así fusiformes, ¿no?, que nos puede llevar a un diagnóstico de que se trate de un fibroma, porque las células son alargadas, ¿no?
puede tratarse de una neoplasia maligna también, un fibrosarcoma, ¿no? O un neuroblastoma. Las fibras nerviosas también tienen la misma disposición alargada, ¿no? Entonces, para cuando hay dificultades en el diagnóstico, marcadores. Acá se llegó a tener el marcador CD34 que daba esta coloración. Siempre da esa coloración media parduzca en las células que son tumorales, ¿no? Pero se sabe previamente qué tipo de marcadores. Entonces, con ese marcador, ¿no?, se llegó a la conclusión de que era un dermatofibrosarcoma. ¿Okay? Por la terminología, sarcoma es una neoplasia maligna, ¿no? Dermato, de la piel, tejido conectivo de la piel, lo que estaba originando esa neoplasia maligna. Dermatofibrosarcoma. Bien, esto no es algo de la bibliografía. El clásico Robin, bueno, imagínense, este es la séptima, están como la 11ª o 15ª edición, creo. ¿Qué edición están ahora? En Robin. Me quedé en la 10ª. ¿Ah? 10ª. En la 15, creo, ¿no? Este es el que le decía, el MINMAP, ¿no? Y le puse así MINMAP porque, ¿no?, son estudios de cuadros sinópticos de un autor español que es Pardo Mintán. Por eso MINMAP le puso la primera letra de su apellido. Y este es el homólogo, ¿no?, que es de Rubin. No es Robin, sino es Rubin, patología. En inglés, los lines de Pathology ahora deben estar en otras ediciones también, ¿no? Y este es lo que le mencionaba de Netter, ¿no? Netter Human Pathology, que muestra todos sus dibujos de Netter, pero relacionados con lo que es patología. Atlas. Por lo general, los dos primeros que están en la parte superior son atlas de histopatología. Y un texto de autopsia. Quienes se animen por hacer patología van a tener ese texto en su biblioteca. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Cómo? ¿Ya? Bueno. Está en mi correo, ¿verdad? Delegado, delegada.